¿Tú crees que hoy día una persona que todavía anda con el lapicito atrás de la oreja, ese negocio que todavía tiene ese cuadernito y está tomando notas, parte de cómo ellos deberían empezar a llevar toda esta información a lo digital, a una planilla? Literal a una planilla Excel. Y al tiro como que se pone tensa. Vamos a hablar de los datos. Ay, como que la gente dice al tiro, aprieta los dientes. Sí. Cuando los números hablan por sí solos. Que hoy día una persona que todavía no está inmerso en este mundo está más cercano del fracaso que del éxito. Complejidad, Fórmula. Explota la mente y queda como el caos. No tengan miedo a los datos. O sea, hoy día tienen que empezar de una base. Tienen que empezar a construir sus bases de datos. Inténtelo, juegue con los datos, trabaje los datos, pero no olvide nunca que el que decide es usted. Bueno, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes, no, buenos días. Son las 11:49 de la mañana. Nos encontramos nuevamente en una nueva instancia, nueva oportunidad, en el capítulo 2, episodio 2 de Marketing a las Rocas. Hoy día nos encontramos con una nueva invitada. No trajimos pauta hoy día nos encontramos con celular, así que vamos a estar aquí tratando de a ratos desbloqueándolo, nos vamos a pegar ahí algunas trabas, pero vamos a hacer que todo fluya de lo mejor posible. Pero hoy día vamos a hablar de una temática súper importante, pero estoy contento hoy día porque la verdad que este capítulo y este episodio vamos a hablar de temas que son súper importantes, temas que hoy día son muy relevantes, sobre todo en la industria del marketing digital, que son el tema de los datos, ¿vale? Es algo que hoy día la gente no le toma mucho peso, es algo que la gente hoy día cree que está mucho más enfocado en las empresas más grandes, y en verdad que hoy día esto también se puede llevar a un mundo mucho más pequeño, al mundo del emprendimiento, al mundo de las startups que están iniciando. Pero bueno, sin tanto preámbulo, quiero presentar a nuestra próxima invitada, también colega. Como ustedes bien saben, en el capítulo anterior tuvimos la posibilidad de también invitar a un colega. Hoy día también quise invitar a una colega, colega que hoy día también tiene mucho conocimiento en el mundo del marketing digital, mucho conocimiento en el mundo de los datos. Así que también comentar que es docente, comentar que también trabaja en una consultora ambiental como analista de datos. Entonces quiero darle la más cordial bienvenida a Mariela González. ¿Cómo estás, Mariela? Oh, muchas gracias. Oye, con ese recibimiento, ¿qué te diría yo? Así salgan los aplausos. Sí, sí, sí. Pucha, feliz de estar aquí. Eso es lo primero. Es verdad, se habla súper poco de los datos, así que yo creo que vamos a tener una rica conversación, hacerlo lo más amigable posible y cercano, porque de repente uno dice datos y al tiro se asusta y dice esto viene denso, y no, vamos a tener ahí, voy a contar todas mis pildoritas, mis tips. Súper, súper bacán. Oye, sí, eso es lo que dice Mariela, es cierto. La gente como que le tiene un harto miedo al tema de los datos y está muy asociado datos, matemática, complejidad. Fórmulas. Explota la mente y queda como el caos. Así que la verdad que hoy día vamos a tratar de hacerle entender a las personas de que hoy en día los datos no simplemente es un mundo de tanta complejidad y que se puede ver de una perspectiva muy simple. Quiero hacer preguntas que son como iniciales de rompehielo, y antes de que entremos al mundo de los datos, quiero hacerte una pregunta respecto al mundo de las tecnologías. Tú tenés celular, me imagino, siempre usas tecnología a diario. ¿Cuál es la tecnología que me ocupa hoy día? Pucha, a ver, ya, tengo que ser como bien honesta y dentro de eso, obviamente, lo primero, las plataformas principales, Google y los emails, bueno, y debo reconocer que sí tengo la aplicación de Excel, que no lo puedo evitar. Ya, súper. ¿Inteligencia artificial? Sí, o sea, algo importante, yo la ocupo como ya desde una mirada más estratégica, ¿ya? Ok. O sea, no lo ocupo, por ejemplo, para calcular algo, pero sí lo ocupo como para saber así como, estoy pensando esto, ¿cuáles podrían ser los principales riesgos? Como que juego a preguntas como un poquito más, quizá como para que me diga como cuáles podrían ser las consecuencias. Sí, claro. ¿Cachai? Sí, Más súper. que otra cosa, pero hoy día tenemos como el otro lado, pues la gente se apoya mucho en la IA, lo cual me parece excelente. El punto es que uno siempre tiene que decidir y como que la IA no decida por ti, ¿cachai? Como que la de vuelta es, hácelo tú, decídelo tú, como ve las cosas buenas que esto puede traer y siempre como pensar en ese versus, ¿cachai? Sí. Por lo menos siempre les digo, como a todos, en verdad, como que está bien que jueguen con la IA, pero
Piense usted. Oye, que pasa mucho eso, sobre todo en lo que digo mucho a los alumnos. O sea, hoy día están muy acostumbrados y lo conversamos el otro día también cuando vino Jaime. Claro, o sea, la gente hoy día ocupa la inteligencia artificial, pero no le da una bajada, Exacto. no procesa, ¿cachai? Como que le gusta mucho el copiar-pegar, pero hoy en día también hay que darle una bajada y una contextualización. No, y no solo eso, o sea, como te digo, siempre hay que ver como, ok, si me dice esto, ¿qué podría ser la parte exitosa de esto y cuáles podrían ser como las desventajas o los riesgos, ¿cachai? Como de lo que me está, como jugar un poco, ¿me estará diciendo la verdad? ¿Estará tan correcta como yo lo espero? Claro que Como sí. jugar un poco al dudar, Sí, ¿ya? sí, sí. Si en el fondo yo creo que ahí es como la contrapregunta que le puedes decir, porque la I después dice... Oh, disculpa, trataré de hacerlo mejor la No me- próxima vez. ¿Cachai? Entonces, Sí, 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 a creo que veces la IA así, te responde eso. sí, pues, así evitamos un poco que no se disculpe tanto y que sea certero Y lo que que nos sea dice. certero. Oye, qué bueno, mira, la verdad que bueno, me doy cuenta que todos estamos metidos en este mundo, todos estamos metidos en el mundo de la inteligencia artificial, pero quiero volver ahora a lo que tú eres seca, a lo que tú eres buena, el mundo de los datos, ¿cierto? Sí, Eh, quiero como hacer una pregunta que yo creo que cuando tuvimos esa reunión como de pauta la tocamos. Yo quiero hacer mucho esta como convergencia entre que los datos y los emprendedores, los datos y las startups, cuando están recién iniciando. exacto. Siento que hoy día la gente está piensa mucho de que hoy día hay que estar como bien maduro a nivel digital o a nivel como de integración de tecnología o integración de datos, como para tener que procesar datos. Y tú me aclaraste la vida dándome a entender que no tienen que ser tan así. Entonces, quiero que podáis dar un poco tu Ya. visión con respecto a los datos, las pymes o los emprendedores, y cómo hoy día pueden sacarle provecho. Mira, lo primero que te quiero decir es que cuando hablamos de los datos no hablamos de matemáticas. Ya. Eso es lo primero que, como la pildorita. Primero porque yo te voy a contar ahí una infidencia. Yo cuando estaba adolescente yo no era buena en matemáticas. No me iba bien. Jamás pensé que me iba a dedicar a esto. ¿Cachai? Como desde la vida. Pero resulta que empecé a organizar como mi vida. Y empecé a organizar mis gastos, como en qué estoy. Yo te estoy hablando hace como su buen resto de tiempo atrás. No quiero decir cuánto, pero digamos un buen resto de tiempo. Eh, y dentro de eso empecé como a organizar mis gastos y es verdad cuando te dicen como que partir por algo que sencillo, que sea significativo y literal partí por una hoja de Excel y empezar como en qué estaban mis gastos, ¿ya? Y como mes a mes, qué cosas pagaba, qué cosas no. Y de a poco fui acercándome como ya a tener un orden, a tener Ujú. un plan y después tener como avanzar como no solo después de estos registros prácticamente que uno tiene del uno a uno, pasé de ahorrar y de ahorrar pasé a, ya, y ok, ¿esto cómo me puede servir en la pega? Mm. ¿Cómo podemos de aquí planificar, gestionar y armar algo interesante? Entonces, lo primero, por eso te diría, mi primer tips, datos no es matemática. Mm. Datos está relacionado con ordenarte, planificarte y gestionar como en qué estás gastando, dónde lo estoy gastando, cuáles son mis gastos como claves, por Claro. ejemplo, que casi siempre uno dice el gasto clave, obvio, los costos, la producción, ya, pero ¿cuál de todos esos costos? ¿Ya? Porque de repente ese costo puede ser fijo o ese costo puede ser variable. Exacto. ¿Cachai? O puede ir por meses, dependiendo, digamos, de cómo va mi emprendimiento, en qué mes me levanté y salió rápido, porque algo tan simple, a un emprendedor le importa mucho saber, por ejemplo, qué producto se vende más, en qué mes Mm. vendo más. Pero para tener la respuesta de eso, necesito tener como un marco, ¿cachai? Si no tenemos eso, yo no tengo una bolita de cristal. Sí, ¿Cachai? claro. Yo te puedo ayudar como a ordenar, a hacer esa mirada, a dónde está ese registro, pero sin el registro hay que empezar a buscarlo. Sí. ¿Cachai? Sí, no, sí. Yo creo que ese punto que tú estás diciendo es clave, pero ¿tú crees que hoy día una persona que todavía anda con el lapicito atrás de la oreja, ese negocio que todavía tiene ese cuadernito y está tomando notas, tú crees que la primera parte de cómo ellos deberían empezar es empezar a llevar toda esta información a lo digital, a una planilla? Literal a una planilla Excel y que dijera, yo te diría, en primer dato, hoy día ventas, la fecha del día, donde esté una columna que dijera los productos que se están saliendo. Mm. Por ejemplo, no sé, compró literal 6 huevos, cuánto sale y el total de la compra, listo. Eso ya te marca dos cosas claves para un emprendedor. ¿Cuántos productos han salido por día? Y cuánto monto recaudé. Para saber si la caja
es lo mismo que tú tienes registrado en la planilla. Exacto, es una ¿Cachai? etapa como inicial, incipiente. Súper. Vamos comenzando y después con el tiempo podemos empezar a ya tener información. Es que Estacionalidades, podemos empezar a ver productos estrella. tal cual. O sea, tienes que pensar de que si yo lo hago diario, pensemos en un mini market y en el mejor escenario, no sé, de lunes a domingo, ya estoy hablando que tengo 30 días de puros datos. Entonces, a través de eso, yo te puedo decir, por ejemplo, cuál fue tu mejor día, en qué fecha, que casi siempre esa fecha es coincidente con las fechas de pago de los clientes. Exacto. Entonces, después uno puede decir, a lo mejor, si hago una promoción en ese periodo estratégico, Exacto. puedo lanzar productos. Cuidado con esto, a veces no solo los estrellas, sino producto que no está saliendo, que a lo mejor, como tiene fecha de vencimiento, tengo que sacarlo más rápido al mercado. Entonces, mover otro tipo de estrategia en sí para disminuir a lo mejor costo y no solamente desde la estrategia de, porque siempre jugamos con este producto estrella, pero ¿qué pasa con el producto que es rezagado? Por ejemplo, verduras, que tienen estacionalidades mucho más reducidas que cualquier otro producto y tenemos que ser súper estratégicos como cuánto compramos, a quiénes les vendemos, dónde lo hacemos. Entonces, yo te diría que pucha, partir con cosas simples de el cuaderno, pasarlo a una planilla Excel, es el mejor paso para partir. Sí, Y mira, no asustarse. la verdad que ahí, y voy a hablar dirigido, porque la verdad que igual me interesa mucho, como este también, el foco de este podcast también está muy centrado en lo que es el emprendedor, en lo que es la pyme, en lo que es la startup. No tengan miedo a los datos. O sea, hoy día tienen que empezar de una base, tienen que empezar a construir sus bases de datos. Y las bases de datos con el tiempo van madurando y después cuando vaya madurando, va madurando también el negocio en su ecosistema digital. Después se van integrando las cosas. Es más, yo de hecho les voy a contar una clase que yo hice el día de ayer, donde yo como que toqué el punto de lo que están viendo contigo, porque entiendo que hoy día tus alumnos están viendo todo lo que es el tema de Power BI, ¿cierto? Sí. Yo le hice como entender de que los ramos en esta etapa en la cual estamos empiezan a como converger y empiezan a tocarse como los talones. Hoy día tenemos a Jaime que vino a la última sesión al último episodio de Marketing en la Roca, donde está hablando de marketing. Yo estoy hablando un poquito más de hoy día de qué sirve el embudo de venta o cómo funciona este embudo de venta. Y hoy en día Mariela le está mostrando todo lo que es el tema de tecnologías como visualizadores de datos, ¿cierto? Y literal, cómo crear el embudo. Cómo crear el embudo. Pero la diferencia es literal con un solo clic. Con un solo clic. Entonces yo le mostraba a los alumnos y les decía, mira, hoy día cuando la gente recién empieza, tiene su plataforma de Google Ads por un lado, tiene su plataforma de Meta Ads por otro lado, tiene Google Analytics 4 por otro lado y tiene muchos silos de información. Pues. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hoy día un visualizador de datos tan potente como Power BI o de repente un Looker Studio que son más accesibles, tú puedes integrar todos esos datos que están Exacto. todos dispersos y todos los puedes sueltos. centralizar. Y todos sueltos que muchas veces no conversan entre ellos. Exacto. Y entonces uno dice, bueno, entonces ¿cómo lo leo? Exacto. ¿Cómo voy se integra con este y cómo van conversando? Así ¿Ya? es. Ahí es donde uno crea esta juguera como de datos, esta mixtura de datos, Tal cual. y eso te permite ir tomando decisiones. Meta Ads hoy día es una plataforma que te habla mucho de la interacción del usuario con el anuncio. Google Analytics 4 te permite tener una visión mucho más clara de qué es lo que pasa después de que la persona presionó en ese anuncio, todas las acciones de valor del sitio web, pero están en plataformas distintas. Tendríais que estar tabulando, viendo el dato allá, viendo el dato acá. Integremos. Entonces, los emprendedores, ustedes pueden lograr eso. Y la verdad que ahí es donde no tienen que temerle los datos. Y esos datos que son hoy día de plataformas digitales, las pueden incluso después con sus datos de ventas. Por supuesto, mira, y hoy día yo creo que la parte amigable es que las tecnologías nos ayudan para eso. O sea, hoy día de repente, la misma IA, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer esto. Le preguntáis a la IA, quiero hacer esto o tengo estas plataformas y no sé cómo integrar los datos. Entonces la misma IA te dice literal el paso a paso. Entonces, en esas cosas, yo también te digo, es muy buena la IA porque no se va a equivocar. En lo que se equivoca la IA es en la toma de decisiones. Exacto. Vuelvo a insistir. En eso, ahí es importante decidir y que el emprendedor diga, a ver, ¿esto me sirve? ¿Esto realmente es un dato clave o esto es un dato secundario? ¿Esto realmente golpea e impacta a mí como emprendedor o esto realmente es ligero? La verdad que estos competidores están alejados de mí. Entonces, ahí te vas dando cuenta en verdad qué es lo que realmente te sirve y qué en verdad tú déjalo pasar que no está ahí. Y ahí entra la labor del profesional de marketing, porque es una cosa ver los datos, pero otra cosa es interpretar los datos. Porque uno puede ver un dashboard y uno puede decir,
hoy estoy viendo muchas cosas, pero ¿qué hago, po? Por eso te digo que no está relacionado con las matemáticas. Yo no era buena en matemáticas y era muy buena analizando. Siempre como que tuve quizá un poder de inferencia, no diría mayor, quizá lo fui entrenando, ¿ya? Que es distinto, porque eso es lo otro, y esa es la invitación a lo mejor. Si piensas en una persona que dejó de hacer, como decías tú, tiene su cuaderno, tiene el listado de precios, etcétera, y va agregando todo en ese cuaderno y pasa a un flujo digital. La única diferencia es que de ese cuaderno empieza a tener un valor agregado. ¿Cuál es el valor agregado? Que empiezas a decidir. ¿Cachai? Como qué es lo que voy a hacer en estos días estratégicos del mes. Y que ese mes después se vuelve en un semestre, después se vuelve a años y después ya literal se vuelve en un emprendimiento formal, estratégico, startup, ¿cachai? Sí. Que es otra cosa. Sí, claro que sí. Oye, mira, la verdad que siento que hoy día todo este mundo de los datos es harto que podemos hablar y creo que vamos a seguir profundizando, pero me gustaría como saber algunas cositas también tuyas, porque me interesa mucho también conocer Mariela como en su ámbito, como con la relación con la tecnología y las tecnologías. ¿Qué te gusta más, Excel o Google Sheets, que es esa de que hoy día se encuentra en el ecosistema de Google, que es la que está en Google Drive? Ya, yo te diría que soy clásica, po. A mí me gusta Excel, pero yo quiero acotar por qué. ¿Ya? Porque, bueno, dentro de lo que estoy trabajando, efectivamente, mi rubro es en Power BI. Porque obviamente tengo que explicarle a otro de manera muy visual, muy casi didáctica, de que aquí, qué está pasando con mis clientes, mis proveedores, los costos, etcétera. Entonces, cuando los datos están integrados, a veces hay que gestionar los datos. Es decir, esto mismo que te decía de qué datos son claves, qué datos no. Para eso está Power Query. Y ahí hago como el hincapié por qué me gusta Excel. Y obviamente yo te diría que soy como más a la antigua en eso. Pues. Me gusta más como quizás como partí así. Me refiero, tenéis que pensar que partí desde Excel. Sí. Partí teniendo como mi Excel modo usuario y ahora es Excel modo profesional, ¿cachai? Como que me sirve para la vida. Claro, O sea, trabajo en eso, no solo lo enseño, está en la consultora también, entonces lo tengo en distintos frentes y desde ahí hace match, sí. ¿cachai? Pero también es cierto que hoy día plataformas, yo diría en carácter de nube, yo me quedo, ya esa es otra línea de negocio con los ERP. Ya. Que ya ahí, esa es como mi nube favorita, yo te diría. Sí, porque ese ya es el Ferrari. Exacto, ese es el Ferrari, entonces, pero en eso me gusta muchísimo porque nuevamente, ¿qué es lo que hacen los datos? Planifican, gestionan, integran. Tal cual. ¿Cachai? Entonces, ¿y qué es lo que hace el RP de vuelta? Te hace esos tres de una sola pasada. De una sola pasada. ¿Cachai? Pero aquí algo súper importante. No hay, para llegar al Ferrari, tú tuviste que pasar por otras marcas primero. Obvio que sí. Entonces, y hay un camino recorrido. ¿Cachai? Nadie llega como de un salto a esa plataforma, porque los que han pasado para ese salto, ¿qué sucede? No saben leer. No saben interpretar nada, no la saben manejar tampoco. Y tampoco manejarla, claro, eso es lo otro. ¿Para qué voy a trabajar en una plataforma que me cueste y no lo sé? ¿Cachai? Es mejor partir por algo como muy integrador, muy simple, que me pueda llevar hacia otros datos, como algo simple de graficar. ¿Cachai? Como para ver, sí, aquí se logra ver que no sé, literal, que esta barra es más grande que las demás, ¿cachai? Porque de repente, como te digo, los datos asustan y casi siempre en vez de haber una acogida hacia los datos, es como un rechazo. No hay tanto abrazo ahí. Es como que, y al tiro como que se pone tensa, como que vamos a hablar de los datos, y como que la gente dice al tiro, aprieta los dientes. Sí. En vez de relajarte y de ver lo que, la ventaja yo diría que hoy día tienen las herramientas tecnológicas es que con un clic lo puedes hacer muy bien y también puedes distinguir un error. Por ejemplo, parece que lo calculé mal, parece que tengo que corregir, ¿cachai? Entonces, estas plataformas que son tan básicas funcionan muy bien. Sí. No va a cambiar tu producto estrella, no va a cambiar, por ejemplo, tu mejor cliente, no va a cambiar tu temporalidad, ¿cachai? Entonces, si tú me preguntáis a mí, en términos operativos, claro, Power BI es como mi caballito de batalla, pero es también porque estoy en un frente también distinto. Habiendo ¿cachai? tantas también, porque Sí. está Tableau, hay muchas. Hay muchas, sí. Ya, pero hoy día la preferida tuya es Power BI. Sí, lo que pasa es que también tienes que pensar que vamos de frente a un cliente, po.
Entonces tú querís decirle a ese cliente, mira, aquí estamos. Y para eso hay que tomarte una foto. ¿Sí? Finalmente, los datos son una foto, son una imagen representativa y querés mostrarle la mejor foto a tu cliente. O también dónde están los riesgos, los cuidados, ojo aquí, ¿cachai? O dónde estamos mal, también es cierto. ¿Cachai? Por lo tanto, Power BI funciona muy bien para eso. Pero eso porque los datos ya antes los he limpiado, los he corregido, he revisado si todo me cuadra y eso me lo hace muy bien Query con Excel. Sí, ¿Cachai? sí, sí. Que es como es el propulsor. Sí, es lo Finalmente estos mismo. datos son vinculantes entre sí, pero yo te diría que las diferencias uno gestiona, el otro visualiza. Sí, obvio. Como en La la pasada. visualización es clave porque uno puede tener una sábana con muchos datos, pero articularlo y llevarlo a una visualización de datos es su pega. Y hoy día yo trabajo en que todos entiendan de lo que estoy hablando. Mm, ¿Cachai? Yo, no solo con mis alumnos, eso me ha ayudado también, como la bajada, como cómo llego a mis alumnos, puedo llegar después a mis clientes. ¿Cachai? Eso es súper importante. Entonces, mm. desde esa misma dinámica, esto te ayuda como a trazar, porque de repente, como dices tú, podés tener como un panel y un informe de datos, wow, que tú decís, mira cómo se mueven estos datos, pero nadie entiende nada. Mm. Y ¿sabéis qué? Yo me he dado cuenta que preguntamos poco de los datos, porque como que no nos metemos en un campo que somos a lo mejor débiles, o esto mismo, no estoy entendiendo, ¿cachai? Nunca me ha pasado que un cliente me diga, ¿sabes qué? No entiendo nada. El cliente dice, oye, ¿y aquí qué dice? Sí, ¿Y aquí? Y entonces, y ahí te vais dando cuenta de a poco, como que no está bien la bajada, porque no sirve de nada que yo te haga excelentes paneles aquí, una pantalla hermosa con muchos colores, no sé qué, si el otro no te lo entiende. exacto. ¿Sabes? Entonces, por eso te digo que el partida, el cómo tú llegas a esos datos o cómo creciste en esos datos, es súper importante. Mientras sea tuyo, el dato va a tener un valor agregado. Para ti, la creación de un panel, la creación de un dashboard, Ya. ¿es en base a lo que tú crees que podría ser lo más idóneo para el negocio o tú te adaptas normalmente a las necesidades del negocio de cada una de las personas con las que trabajas tú? O sea, siempre la necesidad. Siempre es ¿por qué te digo? Porque tengo desde clientes que quieren literal vender más y Ujú. otros que quieren disminuir costos. Y son cosas ya en paneles como completamente opuestos, ¿cachai? Entonces, lo que sí es que como desde ahí siempre está el registro como de ventas, costos, gastos, utilidades. Eso sí te diría que son como mis 4 tips caballito de batalla, que es un balance en el fondo, Sí, pero a sí, sí, veces sí. les damos como conceptos muy rimbombantes y es en verdad, por ejemplo, hace algún tiempo tuve la oportunidad de justamente estar con algunos emprendedores y el problema era realmente el gasto hormiga y porque no estaban detallados, ¿cachai? En este gasto hormiga que de repente la gente hace, el transporte, el tiempo de repente designado, porque no lo cuantifican. ¿Cachai? Un emprendedor, sobre todo los que se encargan, por ejemplo, de rubros más ligados como a las manualidades, Ujú, ujú. ¿cachai? Es poco el cuantificado que hacen ahí. ¿Cachai? Por ejemplo, la otra vez tuve la oportunidad de estar con las tejedoras de Talagante y por ejemplo, yo veía un chaleco precioso y les preguntaba, ya, costaba X. Entonces le decía, ¿y cuánto tiempo llevan como trabajando en ese chaleco? Un mes. 30 días para un producto. ¿Cachai? Y a un precio, yo te diría, huevo. ¿Cachai? Que era como que literal tomabais la lana y le poníais como un 15% más. Entonces, es que queremos que se venda. Esa era la respuesta, es que queremos que se venda, que salga. Y ahí tú decís, ahí algo pasó, po, ahí algo hay en el proceso. Y ahí es donde, como ese dato no se ve, no Mm. se cuantifica, porque ¿cómo cuantificáis el tiempo? ¿Cachai? ¿Cómo mides el tiempo relevante del otro? Entonces eso tiene que de repente aparecer en los procesos. ¿Cachai? Y ahí es súper importante ya conversar con el cliente y decir, ya, pero ¿cómo hacerme este proceso? ¿Cuánto te demora hacer tal cosa? ¿Cachai? Porque a veces queremos llenar un mini market, pero significa que el mini market a lo mejor 4 horas va a estar cerrado porque la misma persona que vende es la misma persona que va a comprar los productos, por Exacto. ejemplo, a La Vega. Así es. ¿Cachai? Entonces, ese tramo de tiempo, desde el transporte, la logística, todo lo que implica, tiene que estar pensado en los productos también que tú lleváis de vuelta. ¿Cachai? Pero esa mirada
te la dan los datos muchas veces, porque están los vacíos, po. ¿Cachai? Y ahí están como que entran, yo diría, mis grandes amigos y aliados estratégicos, especialistas en marketing, que ahí juegan con ámbitos ya de estrategia. Entendiendo todo lo que tú me estás planteando ahora, Mariela, entiendo que, bueno, para los emprendedores hay muchas cosas que hoy día ellos no consideran como parte de sus procesos, como me decís tú, el tema de quizás la hora hombre, Claro. que son las horas que hoy en día se tienen que valorizar. De cara a hoy en día a tu percepción, ¿cuál hoy día es como la métrica que hoy día como que te da esa paz mental cuando tú estás trabajando con alguien que tú, por ejemplo, ahora me comentáis la hora hombre? Si hablamos de ese cliente en particular, sería la hora hombre por lo que le costó hacer ese chaleco, ¿cierto? Claro. Pero hoy en día, ¿cuál es la tuya, la que tú piensas hoy día que una métrica que para ti es muy relevante en la vida, en la cotidianidad o también en los negocios? Uy, me lo ponís difícil. No es tan simple así como decir cuál. Pero sí creo que hay una dirección directa, costos versus utilidades. Ya. Ahí yo juego de manera importante. ¿Por qué? Porque hoy día hay muchas opciones. Hoy día el cliente quiere calidad, quiere excelencia en el servicio, quiere... Hoy día no solo nos preocupamos de los procesos de venta, nos preocupamos de los postventa, porque el postventa nos lleva a una fidelización, ¿cachai? Entonces, de vuelta en ese proceso, significa que tenemos que invertir mucho en nuestro producto para que sea muy exitoso como afuera y que haya una personalización, que nos reconozcan, que se acuerden de nosotros, que haya una referencia tuya, una recomendación al día de mañana, un me gusta, ¿cachai? Entonces, pero eso no pasa de la noche a la mañana, es porque hay trabajo ahí y en ese trabajo están los costos. ¿Qué opináis de las métricas de marketing? Los likes, los comentarios, porque no estamos como un poco saliendo de la visión de la cual tú te... Pero hoy día tú las consideras que son métricas que hay que valorar también y apreciar. Pero por supuesto, yo te digo de vuelta, primero, siempre hay que verlo como un marco referencial, ¿cachai? Porque yo veo la interna, yo veo lo que está pasando como adentro de ese cuadro, pero en el marco están tus clientes, ¿cachai? Yo veo, claro, esos números de venta después tienen un nombre, tienen una referencia como quién te puso ese like. ¿Quién te dijo que a lo mejor que era un excelente servicio o que llegó a tiempo tu despacho? Muchas gracias. Entonces, o pongamos el otro lado, la parte como ácida, de repente algo que no les gustó, a lo mejor, no sé, el despacho se demoró más de lo esperado, pensemos en otras cosas. Eso también te puede dar un norte hacia dónde tengo entonces que dirigirme, po. Sí. Y de dónde voy a poner a lo mejor esos pocos recursos que tengo, esos limitados que tengo, porque tu cliente te está diciendo hacia dónde quiere moverse, po. Exacto. ¿Cachai? Entonces, no solo hay que verlo con un término de número. Ahí no tenéis que verlo como, tengo 50 corazones. Tenéis que verlo, son 50 clientes que les gustaste, pero aquí la vuelta, ¿50 de cuánto? ¿Cachai? Como que, y ahí está como la gracia, y ahí está la vinculación directa, y que efectivamente hoy día yo creo que es un motor comunicacional marketing. Hoy día está siendo literal la llave que prende el vehículo. Sí, claro. Hoy día yo creo que, creo que también lo conversamos el otro día, la gente también tiene muy asociado al tema de los datos como a complejidades. O sea, ya hablando de términos de lucas, hablamos de términos de valorizaciones de productos, de costos variables, costos fijos, pero hoy en día también los datos se pueden integrar en todo este proceso como más ligado al marketing. Pues en este caso, todo lo que es el tema adquisición de clientes, el costo por un clic, el costo por un lead, también se puede crear toda esta mixtura. Y ahí, ¿por qué lo quiero mencionar? Porque hemos hablado términos que son también un poco más complejos que muchos de los emprendedores que quizás están viendo este podcast ahora van a decir, oye, pero me están hablando de Power BI, me están hablando de Power Query, me están hablando de una serie de cosas que quizás yo no entiendo. Claro, pero hoy día un Excel en una forma simplificada puedes lograr eso. O sea, hoy día un Excel, cuando tú tires, en este caso, esta planilla donde tú vas a ordenar tus lucas, vas a ordenar tus productos, vas a ordenar tus días de la semana y tus ventas, eso se te puede transformar en una visualización de datos. Te puede hacer una tabla dinámica, la tabla dinámica después lo tiras un gráfico y vaya a poder tomar decisión a través de paneles de datos en este caso. Y se puede hacer. Entonces, quiero que la gente entienda de que no es tan complejo como nosotros quizás lo hacemos ver porque quizás entendemos un poquito más del tema. Pero hoy día
tengan la valentía, empiecen a recolectar datos. Una cuenta de Excel es gratuita, o sea, es cosa de que simplemente lo puedan ir viendo. También pueden trabajar con el ecosistema de Google, que Google también tiene Google Drive y pueden ver directamente ahí con su spreadsheet de Excel y lo pueden hacer y pueden ir testeando y avanzando. Entonces, yo lo recomiendo al 100%. Para irnos también a todo el mundo y volver a la inteligencia artificial, que a mí me gusta mucho hablar de inteligencia artificial, Mariela, porque la ocupo todos los días, o sea, la ocupo para todo. La ocupo en el ámbito personal, a veces la ocupo hasta para terapiarme. Cuando tengo como una duda, Sí. yo pregunto hasta cuando tengo un resfrío. Hoy, ¿sabéis qué? Como que siento que tengo los ganglios inflamados. ¿Cuántos días se demora que pueda como incubar esta cosa? Entonces yo como que pregunto todo. La inteligencia artificial, para ti, yo tengo entendido que tú la ocupas mucho para tu trabajo y para quizás como tener quizás hipótesis de algunos datos en particular, ¿cierto? Pero tú, por ejemplo, hoy día, ¿la recomiendas para alguien que quizás hoy día no tenga una noción de paneles de datos? Sí, mira, y aquí me juego como el otro lado, ¿cachai? Porque es un poco lo mismo que te digo, yo le puedo preguntar lo que quiera. El punto está de vuelta, por ejemplo, yo le subiría la misma planilla de este emprendedor que a lo mejor, pucha, no sabe después cómo recabar los datos, le podéis preguntar algo simple como dentro de los datos que te muestro, indícame por favor, no sé, en qué periodo fue donde recibí mejores ventas. Incluso le podría, ¿a qué se puede deber? Pero la pregunta que siempre tiene que estar es, ¿cuál es la probabilidad de error? ¿Cuál es la probabilidad de riesgo? Qué buen punto. ¿Cachai? ¿Por qué te digo esto? Porque a la IA la tenéis que poner en jaque. La tenéis que hacer dudar de lo mismo que te está diciendo ella. ¿Cachai? Porque si de vuelta te responde esto de, oh, disculpa, no lo vi, no sé qué, significa que yo tengo que entrar a revisar, quizás hay algo que no está, por ejemplo, algo tan simple, o sea, puede desde que haber un error en la organización de las fechas, ¿cachai? O de repente, no sé, no todos los datos están en moneda, cosas que parecen muy menores, pero que en definitiva si uno puede, sobre todo si es principiante, se puede equivocar, si eso es válido, ¿cachai? Pero la gracia de la IA, tú le puedes ir preguntando, ¿estos datos están bien correctos? ¿Hay algo que yo deba modificar? El día de mañana, ¿le agregarías alguna variable que yo quisiera incorporar como considerando estos datos? ¿Sí? Entonces, la idea es preguntarle cosas a la IA para que te vaya dando respuestas, pero el día de mañana el que decide es uno. Sí, obvio. ¿Cachai? Como, ¿lo hago, no lo hago? Yo a la IA, ¿sabéis lo que le pregunto? ¿Cuáles son los riesgos? Yo a la IA siempre juego con eso, porque siempre yo ya sé cuánto vendí, yo ya sé cuánto costeé, yo ya sé cuáles son las utilidades o los gastos del modelo, ¿cachai? Cuáles son las proyecciones en cuánto tiempo voy a sacar esta pega. Eso ya como que lo tengo trazado, pero lo que no tengo trazado son los riesgos, ¿cachai? Que eso ya es como otra variable, ahí usamos fórmulas, no sé qué. Pero yo ahí te digo, por ejemplo, la IA me funciona muy bien en eso, porque me da opciones. Opciones en las que algunas sí he pensado y digo, oye, sí, no me acordaba de esto, pero tiene toda la razón. Y otra, oh, no sabía que esto podía pasar. ¿Cachai? Entonces, de vuelta, yo te diría que hay que usar la IA, hay que tirar, porque no pierdes nada. Hay que testear finalmente. Sí, Hay que pero testear. siempre pensando como de vuelta, ¿me estará bien o no estará O bien? sea, no quedarse con la primera respuesta, ir como en esta En este iteración. pimponeo, Pimponeo. eso, porque de hecho, entre más le preguntas, más como de vuelta de datos específicos tienes y de respuestas específicas. Y algo importante ante tu modelo, porque no somos, o sea, yo te puedo asegurar que el mini market de la esquina es distinto al de la esquina al frente, o Sí, sea, exacto. y pueden tener los mismos productos, pero tienen contextos y clientes completamente distintos. Sí, sí, sí. Ahí yo también quiero colgarme a otra pregunta, revolviendo al tema del tema del emprendimiento. ¿Cuál crees tú que es el error más común que tienen los emprendedores o que podría tener un emprendedor al momento de querer manejarse o empezar a meterse en este mundo de los datos? ¿Cuál podría ser el error más común que podrían ellos tener? Mira, por lo que yo he podido como, como trabajar, como en mi experiencia, yo te diría que está muy ligado a la producción, porque de repente lo que produzco no es lo que vendo. Y ahí entro a pérdida. Como, ¿cachai? Yo te diría que ahí, como todo lo que está relacionado con la producción, a veces de a poco, menos es más, literal. Porque a lo mejor, no sé, voy a hacer cupcakes, ¿cachai? Entonces, para que los prueben mis clientes, voy a hacer 10.
Y si esos 10 se venden, hago 20, ¿cachai? Pero, ¿qué es lo que sucede frecuentemente? Tú llegáis a un local o llegáis a cualquier stand, entonces hay mucho producto que quiero ofrecer y pongo mucho en gabinete y vendo poco. Mm, sí, Entonces, yo te diría que ahí está como la parte dolorosa. ¿Por qué? Porque como no lo vendí, y ahí, bueno, todo depende. A veces tengo muy pocos puntos de venta, sobre todo pensando en estos emprendedores que a veces tienen estas ferias de emprendedores, entonces no son tan frecuentes o son solo los fines de semana, tienen espacios de tiempo reducido, entonces yo te diría, a veces uno tiene que producir en torno a las instancias que tenemos, mm, ¿cachai? Onda, si vaya a tener por ejemplo, 6 horas o 10 horas en donde tu cliente va a mirar tu producto, tienen que ser los 10 mejores productos que tú tengas, sí, pues, obvio. ¿cachai? Y los mejores como en carpeta, pero no todos piensan así. Piensan como que entre más lleno como el stand, Sí, sí, sí. mejor dato tengo y a veces no vaya a vender nada o vaya a vender una o dos cosas y eso no cubre los gastos del stand. Entonces, en vez de generar, entro a pérdida. Sí, Y yo sí. te diría que ese es el error más frecuente. Mencionando el tema de los emprendedores, también quiero saber los futuros emprendedores que también nos relacionamos, como nuestros alumnos, ¿cierto? Sí, Nuestros niños, ¿cierto? Porque yo los trato como niños, a veces yo los siento que son muy parecidos a mi hijo. A veces son medio revoltosos, son medio irresponsables, otros muy responsables, pero veo mucho potencial en cada uno de ellos. Eso es lo que me encanta también de la docencia, que uno ve como distintas cosas y lo bueno es que uno con su experiencia puede traspasárselo a ellos para que ellos también puedan desarrollar ese potencial, porque yo los veo que ellos van a ser más que uno incluso. por supuesto. Entonces eso para mí es algo que es súper enriquecedor. Pero también me gustaría, ¿qué sientes tú que perciben tus alumnos cuando le hablas de datos? Ah, no, yo creo que literal te diría que sienten temor, po. La Sienten cabeza como que se temor le vuelve loco. porque al principio, además, tenéis que pensar que están frente a un equipo, están con datos que no conocen, les estoy preguntando a la vez cosas, ármame esto otro. Y es demasiada como la información y de repente pasa que, como lo que te decía, pues tenéis todo el panel armado, ya. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el producto mejor vendido? Y que han bloqueado, así como, profe, no se ponga tan difícil, ¿cachai? Porque, porque ahí está, cuando los datos son tuyos, cuando eso tiene un valor, cuando tú sabes que ese producto incluso tú lo fuiste a comprar a tal lado. Y esa es la diferencia, yo diría, entre los emprendedores y los alumnos. Los alumnos conocen datos que son de otros, que no Mm, tienen un valor para ellos. Pero cuando estáis hablando a lo mejor de sus cuentas, de sus gastos, de sus platas. de su plata, de lo que ganan ellos, por ejemplo, en estos part-time, cobra un valor agregado. Y creo que ese es la principal diferenciación. ¿Cachai? ¿Les cuesta? Sí, pero todos lo logran. ¿Y sabéis qué? Yo me he dado cuenta, ya yo llevo igual rato ahí como en la parte tecnológica y todo, y me doy cuenta que ya cuando pasan distintos niveles llegan, ah, por esto era todo lo que hacíamos Hacen el anteriormente. match y ahí como que lo entienden. Claro, y así como, Mm. ahora se están, y como que es literal, como que destapé algo y se empieza a abrir como un mundo, Y uno lo ve en sus caras ¿cachai? cuando De como que cachan, asombro, como que tú po. veis. Yo todavía, yo creo que esa es la mejor riqueza que me llevo, Sí, como de toda esta experiencia, que todavía tienen la capacidad de asombrarse. Hoy día tenéis que pensar que asombrarse es súper difícil porque está sí. todo digitalizado, todo es instantáneo, todo es muy rápido, pero saber que tú a través de un tiempo les pudiste mostrar un recorrido y ese recorrido después toma un valor y toma una conexión, es también lo que nosotros les queremos transmitir a los emprendedores, po. Cuando les decimos que esto se puede, pero que esto es un trabajo y hay que ser Mm. constante. Yo te diría que después de los datos viene la palabra constancia, ¿cachai? Porque entre más constante eres en este ir del día a día, del uno a uno, del ir agregando, ¿cachai? Ir armando tus columnas como de a poco, va a ir armando tu planilla, lo que tú necesitas, lo que para ti es relevante, Mm. ¿cachai? Y en definitiva también, que hoy en día también les digo un poco eso a los chiquillos, pues porque viven en esta... em, como rapidez instantánea, Sí, inmediatez, mucho, muchísimo, yo te diría, la parte de las apps, lo digital, el TikTok, el las acceso a la redes sociales. información. Claro, y son como una esponja, Mm. literal. Pero también les digo, ok, pero eso es solo como es un espejo a la larga para poder decidir, así como de,
oye, ¿realmente tú gastarías tu plata en esto? Tu plata, lo que andáis trayendo hoy día en la billetera, ¿lo gastaríais en eso? Ahí, es que lo vamos a pensar. Mm. Ya no es tan simple, Ahí como que le ¿cachai? entra el miedo. Por supuesto, pero Ah, es distinto. Yo creo que ahí un poco dato mata relato, sí. que cuando los números hablan por sí solos, pues, eso ayuda mucho. Yo creo que lo que dijiste ahora, que los alumnos efectivamente trabajan con datos de terceros, son como trabajos en estricto rigor, pero Claro, cuando tú tenés que tener un control de tus cosas, como que la necesidad de gastar en eso es inmediata. O sea, yo quiero tener un control de mis lucas, cuánto entra, cuánto sale. Quiero tener un entendimiento de cuándo hoy día yo voy a, no sé, gastar en un producto en particular para colocarlo a la venta porque identifico una estacionalidad. O sea, es importante eso. porque yo te puedo asegurar que los chiquillos ni siquiera saben cuánto gastan en locomoción al mes. No, no tienen ni idea. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque deben pasar como, no, en la semana y esas 5 lucas que tenía en la billetera y tengo el pase y como que me funciona esto, ¿cachai? Pero de vuelta, como, ¿cuánto estoy gastando en tales Exacto. cosas? Ahí ya cambia. Oye, y adicionalmente a eso, ¿cómo lograste aprender de análisis de datos, como dijiste, siendo mala para las Sí, matemáticas? pues. ¿Cómo lo lograste? Ya, mira, lo primero es que yo creo que ahí tuve como un refresh en la U. ¿Por qué? Porque, como te decía, yo no era muy buena para las matemáticas, pero yo participé en una federación de estudiantes, era secretaria de federación Ah, y ya. teníamos como, pero piensa en la logística, estáis como universitaria, teníamos que armar, por ejemplo, las fiestas de federación, teníamos que hacer las fiestas de la carrera, teníamos que ver lucas. Entonces, y eran cosas que a la vez a mí me gustaban mucho y quería obviamente participar. Entonces, desde ahí empecé como a jugar en esto de las platas, para qué van a hacer, cuánto voy a gastar, cuánto podemos gastar, ¿cachai? En eso. Entonces, esto fue un camino. Yo nunca pensé que yo iba a estar como en esta línea de negocio, jamás. Si tú me hubierais dicho, no, usted, Mariela, va a llegar a hacer, no, jamás. Y también quiero derribar ahí una barrera. De repente la gente dice, es que yo no soy muy buena en las plataformas digitales, como que el computador a mí, como que yo no soy lenta. Yo te digo después, amigo, la constancia, si todos los días tú prendís tu equipo, partís con tu planilla, empezáis a digitar, yo te puedo asegurar de que a 2 meses te voy a hacer un as en la Sí. digitación. Si esto no es, aquí casi siempre también ahí está el segundo temor. Porque el primer temor es, no soy tan bueno con el equipo o no soy tan bueno con las tecnologías. Y el segundo, más encima me habla de eso y incluso los datos, como que casi tengo perdido el universo. Sí. Y eso no es así. ¿Cachai? Aquí, entre más permanencia uno tenga, yo he tenido gente que ni siquiera sabe prender el equipo. Bueno, eso pasa mucho, por ejemplo, voy a hablar Con de nues- mis papás. Mis por papás, supuesto, nuestros papás antiguamente, oye, no puedo subir el volumen al celular, que no sé ponerle el altavoz, o le hacía una videollamada y está enfocando para el otro lado y no está enfocándote a ti, pero ya con la constancia ya te están mandando historias, te están mandando de todo, entonces el hábito finalmente igual te lleva al expertise, exacto. po. Y yo te diría que desde ahí además uno le empieza a tener como cariño a los datos, po. Sí, Yo, obvio. ¿para qué te...? Es distinto después cuando tú te das cuenta que armáis tus finanzas de la casa, armáis tu modelo de negocio a partir de los datos. Es como que los datos ya son propios de mí, los cuido, ¿cachai? O sea, de hecho, yo, en mi caso particular, yo tengo un forecast donde tengo como más o menos proyectadas las ventas del negocio, pues, de mi emprendimiento, de mi agencia. Y claro, yo todo gasto que ejecuto, toda factura que entra, si yo, por ejemplo, me llegó el DTE de Servicio de Impuesto Interno y no la registro, como que me empieza a palpitar el ojo, Sí, pues, po. ¿cachai? Entonces necesito como ya empezar a registrar todo. Lo mismo que los gastos que ejecuto. O, por ejemplo, los gastos de mi casa. Yo los gastos de la familia o del día a día, yo también tengo mi planilla Excel. Y si yo ejecuto el gasto y no la borré de la planilla, como que yo Ay, me... yo eso lo tengo ya y yo como un TOC, yo creo. Sí, Literal. entonces ahí es donde como me quedo con lo que tú decís, que cuando ya los datos son propios de uno, si uno le empieza a agarrar cariño, uno le empieza a agarrar cariño a la carpetita que por ejemplo en mi caso es planilla de pagos. Yo la tengo Claro, ahí y en favorito, o sea, la quiero. claro. Gracias a Dios existen las nubes hoy día, pero si eso se me desapareciese, yo algo me pasaría. Es que finalmente ahí yo creo que pierdes como un recuerdo, po. Eso es como, Sí, es obvio, algo significativo, como que estáis totalmente. perdiendo. Y hoy día yo te diría que en general las organizaciones le han tomado valor a los datos.
Hoy día, por ejemplo, nos importa cuántos alumnos aprueban, cuántos alumnos reprueban, cuántos alumnos asisten, cuántos no asisten, ¿cachai? Y jugáis como a distintas cosas. Los datos siempre han estado como Mm. alrededor, no es algo lejano. Lo que pasa es que hay que sentarse y hay que empezar a trabajar A con ellos. entenderlo, a ¿Cachai? entenderlo. Claro, y como te digo, a lo mejor al principio va a ser como, pucha, no lo hice, se me olvidó, y a lo mejor lo vaya a tener que tener permanentemente en recordatorio, porque es como literal que yo fuera como al gimnasio, Sí, ¿cachai? Vaya a empezar como de a poco, vaya a empezar a lo mejor con un poco tiempo, te va a costar como integrarte a esa modalidad, pero después todo va a pasar, sí, ¿cachai? claramente. Y después todo hace match. Sí, o sea, esa es la idea finalmente. O sea, mira, yo creo que hoy día los datos, sobre todo en la etapa en la que estamos, en el año en el que estamos, yo creo que son vitales para todo negocio. Yo creo que hoy día una persona que todavía no está inmerso en este mundo está más cercano del fracaso que del éxito. Yo creo que hoy día es súper importante tener control sobre sus cosas, tanto a nivel comercial como a nivel publicitario, y considero que hoy día los datos sí son la fuente de la verdad. Lo que pasa es que dentro de eso también tenéis que partir que hay un punto como que no lo hemos conversado, pero que también a mí me parece súper clave. A veces centralizamos todo como o en la comuna que residimos o en Santiago. ¿Ok? Y a veces también quizás nuestras proyecciones, a veces nuestra amplitud, nuestro crecimiento está en otro lado. ¿Cachai? Ujú. ¿A qué me refiero con eso? Por ponerte un caso. Eh, a lo mejor ya tengo mucho competidor aquí en Santiago. Y a lo mejor si empiezo a enviar a regiones, esto se empieza a mover y esto empieza a tener como otro foco, ¿cachai? Entonces, a veces los datos también te entregan quizá donde hay un nuevo nicho, donde poder ampliarme, Mm. donde poder crecer, ¿cachai? Porque también estamos, insisto, como también en una nube como muy centralizada, donde todo pasa literal en mi comuna y en Santiago. Y a Sí, veces ese es el punto de partida para entrar a nuevos nichos. sí, claro. Oye, genial, porque la verdad que no lo había visto desde esa perspectiva, pero uno siempre se centra como en como muy como encasillado. Claro, Y de repente uno tiene que salir de esa caja. lo que pasa es que también tienes que pensar que es lógico, como emprendedores estamos justamente en este círculo de Mm, emprendedores, ¿cachai? Y sobre todo porque uno está partiendo, no hay mucha inversión, toda la inversión sale de uno, quiere que todo resulte. Por eso te decía que este tema como de la producción, de cuánto hago versus cuánto recibo, tiene que ir muy de la mano, ujú. ¿cachai? Entonces, en esa misma línea, también te diría que quizás ir a otros lugares donde a lo mejor tu producto no esté tan visible y ahí juega mucho, por ejemplo, yo diría marketing digital, Sí, obvio. ¿cachai? Porque las redes te permiten llegar a A otros ese sitios alcance. y a ese alcance que tú esperas, Mm. ¿cachai? Y poder contactarte con gente que a lo mejor, pucha, literal, no está a una cuadra o dos Sí, cuadras de sí, ti. sí, 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 obviamente. Oye, mira, hay hartas preguntas que tenía anotadas en la pauta. Como ustedes saben, tengo una pauta, pero como que me la he ido contestando en toda esta conversación. Herramientas favoritas, ya como que sé que tu visualizador de datos favorito es Power Sí, BI. Power BI. Pero aquí quiero acotarlo también porque es el que más trabajo en la Sí, pega. porque más ocupáis. ¿Pero Sí. hay ocupado otro? ¿Hay ocupado, por ejemplo, Tableau? Mira, como visualizador de datos como tal, he trabajado más, bueno, es que dentro de eso he trabajado mucho desde la línea de los ERP, Ya. ¿ya? Y desde los ERP he trabajado Oracle, Ah, ya. ¿cachai? Porque Oracle Ah, tiene una pero línea, ya estamos hablando igual de un peso grande, pesado. claro. Claro, pero es solo por el hecho de que yo trabajaba como en un rubro y en ese rubro efectivamente tenían Oracle como dentro de la empresa, pero Ok. la ventaja que tenía este RP, que tenía como dos modelos. Uno que subía y planificaba y gestionaba y todos los datos, y el otro de visualizador. ¿Cachai? Tenía como ambas virtudes, por así decirlo. Ya. Y eso obviamente, cuando ya empezamos ya a ver el tema de los DAX, por cierto, ¿Sí? yo creo que también esto lo conversamos en nuestra reunión de pauta que tuvimos el otro día. Me imagino que las automatizaciones también para ti son importantes. Fundamentales. Yo te diría que el mejor amigo de un vendedor debe ser una macro. ¿Cachai? Como desde lo más simple, Sí. el mejor. ¿Por qué? Porque ya tenéis como tipificado como las cosas más importantes, son solo 4 datos que le pedís como al cliente para tener literal un formulario y eso se va a una base. Sí, obvio. Y después tú a lo mejor de 15 días revisáis la base, Mm. ¿cachai? Y revisáis cómo van los flujos. Pero
Para mí eso sería como también un caballito de batalla. Sí, Sí, es que yo encuentro que las automatizaciones son geniales porque finalmente si lo conectáis con tus datos podéis saber cuándo un producto se te puede acabar y que te vaya notificando con un correo, por ejemplo, claro. o que te llegue un WhatsApp. Yo encuentro que es notable. Y ahí podéis tener un mayor entendimiento y un mayor control de tu negocio. Claro, y a la vez también en este mismo proceso como del control de negocio hay que tener claro que los negocios que crecen son los negocios que, ¿verdad? Hacen todo estratégico, Mm, invierten estratégico, han tomado buenas decisiones en sus momentos, han tenido como también riesgos. Aquí un poco lo que conversábamos antes de empezar el mm. podcast, no todo es miel sobre hojuelas, no todo es Sí. un clic, no, no siempre nos va de manera exitosa inmediatamente. Mm, Y también, por lo mismo, la consigna desde ahí es siempre como tener como un margen, que yo diría como ahorro imprevistos, mm. que eso también como tips de batalla debería ser como, pucha, si tú me preguntáis a mí, el 5% de tu venta mensual, Wow. ¿cachai? No, no es algo menor, Mm. pero si tú llegas a eso, ¿cachai? Ese 5% como guardarlo, por ejemplo, cuando llega la pandemia te va a pillar preparado. Sí, obvio. ¿Cachai? Obvio que sí. En un caso súper extremo, pero lo pongo como cuando de verdad los emprendedores se quedaron de brazos cruzados. Y era como, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y ahí Mm. saltó todo el flujo como digital, yo creo, como en expansión al máximo, pero también es cierto que eso implicó pucha, muchas quiebras de stock, ¿cachai? Empresas, nosotros mismos como que también tuvimos movimientos fuertes como dentro de nuestras mismas áreas. Entonces, yo también te diría que ahí es otro tips cuando tú como emprendedor logras como guardar ese 5% de tus ventas, ya estás hablando de que te está yendo muy bien y que tu porcentaje, tu capacidad de crecimiento puede ser, Sí, pues pucha, obvio, porque finalmente uno superior. nunca sabe cuándo el negocio de repente puede tener meses un poco malos y hay Claro. que seguir cubriendo en estructura Tal cual, que y era lo hay que que... conversábamos en el fondo, ¿cachai? Que eso también pasa, también es importante saberlo, eso pasa. No quiere decir ni que tu producto sea malo o que estés haciendo las cosas mal, sino que a veces es algo más, mucho más sociocultural que está Exacto, pasando, exacto. ¿cachai? Mm. Entonces, No, eso súper, también es importante. sí, súper, súper claro y creo que ese punto es súper bueno y como tips para los emprendedores, para la gente que está A lo comenzando. mejor, mira, no entré en un 5, entré en un 1. Sí, y va a ir ¿Cachai? de a poquito Y de a viendo. poco, y los meses que se pueda, porque también se va a entender, ay, Mm, ¿sabéis que este mes no puedo porque tengo que cubrir tal y tales cosas? Perfecto, pero trata, sí, ¿cachai? obvio. Y también a lo mejor de las cuentas personales como tuya. Pucha, si lográis tener una capacidad de ahorro, aunque sea mínima, y esa mínima llega a ser fija, ya vaya a tener un avance gigantesco ya en 12 meses. ¿No? Y además que te entrega una tranquilidad a ti de saber que cuando algo pase tú vayas a tener un sustento y Claro, un apoyo financiero donde te podías apalancar. Po. Entonces, no, súper bien. Yo creo que ese tipo está súper bueno, chiquillos. Yo creo que es algo que todos tenemos que hacer desde tanto el ámbito personal como tanto del ámbito del emprendimiento. Así que lo considero como un súper buen tips para que lo puedan tomar y lo puedan acoger dentro de su negocio. Mira, estamos como, yo acá atrás tengo un temporizador y lo veo y siento que estamos ahí, de hecho ya vienen como un poco a meternos presión, pero necesito hacer esta dinámica porque es una de las que más me encanta y se trata de lo siguiente, es un juego que se llama verdadero o humo, o ya. sea, para ti, ¿esto es una verdad o consideráis que es como una venta de pomás, una venta ¿Ya? de humo? Sí. ¿Sí? Así que te voy a hacer algunas preguntas, tú obviamente las puedes justificar, no hay ningún problema, pero yo ya sé que me vaya a responder en esta, pero necesito hacértela. Pero más información es igual a mejores decisiones. Por supuesto. ¿Sí? Sí, Sí. verdadero, totalmente. Totalmente verdadero, Sí, entre ¿cierto? más es que, ¿sabéis lo que pasa? Entre más información uno tenga, mejor cruza el río. Po. Sí, pues Así, es obviamente. como que te vaya a la segura. Si esa es la Es verdad. como andar con una esdrújula finalmente, Claro, como pero que vais aquí cachando. también quiero acotar, pues, o sea, hoy día también vemos mucha información, por ejemplo, fake news. Y Sí. uno dice, eso también es información, pero ahí por eso es lo mismo que te decía con la IA. Tenéis que volver a preguntar, tenéis que ser más incisivo, a ver, y qué otros papeles también Mm. tienes, ¿cachai? Como que de repente indagar un poco más, independiente que a lo mejor no tengáis tanto conocimiento, no seas experto en ese bloque o en esa área, ahí te puede ayudar la IA, po. Sí, obvio. ¿Cachai? Oye, ¿qué preguntas puedo hacer para asegurarme con esto? ¿Cachai? Como que apoyarte, que te dé recursos. Sobre todo porque uno no es bueno en todo, uno no hace bien todo. Exacto. Eso no, ¿Cachai? uno no es bueno en toda el área, entonces uno tiene que sentir ese apoyo y obviamente iterar con la IA para que te vaya Y dando esas ahí te puede posibles. dar como muchas preguntas que tú le podrías hacer como un ejecutivo experto en el área. ¿Cachai? Súper. Otra pregunta.
Las pymes, ¿necesitan o no necesitan dashboard? Completamente también verdadero, pues. ¿Sí? Sí, sí. Algo, insisto, mira, yo puedo tener desde a lo mejor algo incipiente, estoy haciendo, no sé, vendo repostería, ¿cachai? A lo mejor a mis contactos, hay una que otra publicidad, una que otra promoción. Yo he visto hasta rifas de gente que hace eso. Insisto, ¿cachai? Como es tu modelo de negocio, no está Sí, mal. sí, sí, sí. ¿Ya? Si el foco tiene que ser otro. Ya, ahora que viste los números que vendiste y viste cuánto gastaste en toda esta inversión de cuánto gasté en las zonas, el tiempo que me invirtió, etcétera. ¿Con cuánto te quedaste? Ujú. Ya, ¿cuántas rifas tendríais que vender al mes para que esto realmente te dé ganancias como sustanciales? Exacto. ¿Ya? O que te permita a lo mejor ya estar un poco más ligero. Pero también quiero acotar que al principio en los emprendedores, que nos pasa mucho, que el emprendedor invierte mucho, po. Invierte mucho en una pasada, ¿cachai? Arriesga mucho. Entonces los datos sirven para saber si ese riesgo vale la pena o no. Y lo O, puedes minimizar también el claro, impacto. o me espero un poco, hago todo al tiro, voy de a poco haciendo, ¿cachai? Y creo que ahí la mirada, pucha, de nuestras áreas hace ahí un plus, po. Pero yo te diría que cualquiera hoy día, yo puedo hacer un dashboard desde Excel. Yo les Sí, enseño a mis alumnos desde lo más básico, porque siempre de vuelta, el dashboard, ¿qué es lo que hace? Y aquí quiero como ligarme un poco a este marketing en las rocas, segmentación, pues amigo. sí, obvio. Entonces ahí puedo ver a lo mejor mis productos están más ligados para el género masculino, femenino, niños, a lo Totalmente. mejor tiene una segmentación más ligada a una comuna en particular, o insisto, fechas específicas o a lo mejor es algo más familiar, entonces voy a Mm. armar más packs, ¿cachai? Sí, sí, Entonces ahí sí. podéis tener una mirada de segmentación. Si esa es la ventaja, ¿cachai? El dato en dashboard te permite segmentar, es porque está todo segmentado antes. Ahí tú finalmente como que me respondiste la última pregunta que te iba a hacer, porque lo mismo lo hablamos el otro día con el Jaime. Hoy día todos creen que la IA va como a eliminar, no sé, el marquetero, en este caso los analistas de datos, pero por ejemplo, que la pregunta era si la IA iba a llegar a un punto que los analistas de datos iban a dejar de existir o iba a dejar de ser necesario. Y efectivamente uno puede tener la IA como un apoyo, pero finalmente el analista de datos, o en este caso el profesional del marketing, es el que tiene que involucrarse y lo que decir, pues estas segmentaciones, interpretarlas, pues, y de ahí viene como también la toma de decisión y la recomendación y la sugerencia a qué es lo que vamos a hacer. Es que ahí es donde está, yo diría, la gran diferencia, como que es un poco los alumnos versus el emprendedor. Tienen los datos, Ujú. pero para un emprendedor son sus datos. Esto es lo que me costó 30 días de trabajo duro, ¿cachai? No es algo ligero esto que yo te pongo unos precios, unos costos. Eso tiene toda mi vida ahí, toda una riqueza significativa y por lo tanto nunca, yo de verdad me quemo aquí, pero de verdad nunca vamos a desaparecer porque nosotros logramos analizar los contextos. Sí, pues eso es lo ¿Cachai? importante. Entonces, Esa es en la el clave. contexto es que esto toma un valor agregado, es que esto tiene un sentido, ¿cachai? Porque a lo mejor tú vas a saber, ¿sabéis qué? Abril fue un mal mes, sí, porque estuve enfermo. Entonces, ahí empezáis a conectar cosas que la IA en su vida va a entender. Y capaz que te diga, no, en abril usted cierre mejor porque tenía muy pocos productos a la venta. Mm. ¿Cachai? Porque no vas a saber cómo fue tu contexto o qué pasó, o a lo mejor, no sé, tuviste robo. Vaya a saber uno, si de Sí, repente sí. también pasan esas como otras dificultades, o bien, no sé, tuviste un cliente que te pidió una producción, pero importantísima, entonces cerraste a los demás clientes y te quedaste solo Mm, con ese. mm. ¿Cachai? Que también pasa, Sí. porque a veces requiere de literal tu exclusividad. Oye, Mariela, siento que podríamos estar acá, de verdad, porque Todo partiendo el se me ha día. pasado el rato volando y hemos hablado antes, hemos hablado ahora, yo creo que vamos a seguir conversando después, pero el tiempo, la verdad que estamos como ahí medio juntos, todavía no nos vienen a echar, pero yo veo el temporizador ahí y estamos como ya como en el tiempo. La verdad que siento que ha sido una conversación muy genial, siento que hoy día ha sido una conversación muy enriquecedora, tanto para mí como también yo creo para las personas que lo están viendo. Te quiero dar a ti una partiendo del agradecimiento de que hayas podido estar acá. Siento que no es fácil, además estamos ubicados bastante lejos del estudio de grabación.
tiene un horario súper complejo, tanto el trabajo, la docencia, todo, también se hace complicar la agenda, pero se dio el tiempo de estar acá, así que agradecerte por eso, Mariela, y quiero también poder darte un espacio para que tú puedas comunicarte con quien quiera, sea con tu, no sé, gente de la pega, de tus alumnos, así que te doy el espacio ahí en la cámara para que puedas comunicarte ahí y dar Sí. tus últimas apreciaciones. Bueno, Felipe, gracias por este espacio. La verdad es que yo creo que nos falta más conversar de repente entre nosotros mismos, colegas, profes, gente de las áreas de la industria, ¿cachai? Como compartir estas experiencias es súper enriquecedor. Eso es lo primero. Así que al revés, yo feliz de compartir como un poquito más. Pero yo te diría que me quiero ir como para darles un consejo, Ya, ¿cachai? súper. Como inténtelo, hágalo, si se equivoca no hay problema, tal como les decía la herramienta digital, usted le pone borrar y se arregla todo y partir de nuevo, porque en realidad no es como cuando jugáis como con los negocios, que en verdad tú le ponís todo, le ponís comenzar y esto no se cierra, No hay ¿cachai? control Z. No hay claro, literal. Entonces les diría, inténtelo, juegue con los datos, trabaje los datos, participe de estas instancias que de repente tienen las municipalidades para las capacitaciones con respecto a las guías, que son gratuitas. Hay mucho, por ejemplo, tutoriales en YouTube, TikToks, en distintas plataformas, o en Instagram, que también es masivo. Juegue ahí a mirar, a testear, juegue con la IA, pero no olvide nunca que el que decide es usted. Sí. Yo diría que eso sería mi última píldora, así como practique, hágalo, juegue, pero el último que decide que sea usted y no la tecnología. Oye, genial. Yo creo que yo también iba a ser mi última recomendación y es como muy parecido a lo que está comentando Mariela. No le tengan miedo a los datos, no le tengan miedo a comenzar, no le tengan miedo a hoy día tener una planilla Excel con recolección de información, partan con sus cosas personales, gastos de la casa, agua, luz, gas, etcétera, supermercado, y de ahí de a poquito van a ir entendiendo un poco más desde todo este procesamiento de información y de ahí pueden empezar con otras cosas. Y tal como lo dijimos recién con Mariela, porque después cuando ustedes quieran tomar un riesgo financiero de invertir en algo, de ahí ya no se puede borrar como se puede hacer una planilla Excel. Ya la vida después no hay control Z, la vida uno va para adelante y uno va aprendiendo a porrazo, entonces uno puede mitigar los riesgos con todo esto de tener un control, ¿cierto? Bueno, y gracias a todos ustedes que pudieron juntarse, pudieron unirse a este podcast. Como ustedes bien saben, pueden vernos en Espiral Digital Chile en el canal de YouTube, nos pueden ver en TikTok también, vamos a estar subiendo cápsulas, vamos a estar subiendo cosas en LinkedIn también, lo mismo, Espiral Digital Chile, lo pueden ver también ahí en pantalla, que está ahí abajito, lo van a ver también en la parte de abajo donde está el podcast, lo van a poder ver también, y nuevamente agradecerle y nos estamos viendo también para una próxima oportunidad y nuevamente muchas gracias Mariela por tu participación. No, gracias a ustedes y la verdad, bienvenido. O sea, estas cosas me encanta hablarlas, me encanta comunicarlas y que la gente se atreva, si no perdemos nada. Eso es. Gracias Mariela por tu tiempo, un abrazo, que estén bien, cuídense, chao, chao.